Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos, opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grobe Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y hoy empezamos la miniserie de 3 números, El inmortal Doctor Destino. El Dr. Fate, nombre real Kent Nelson, es similar a Zatanna en el sentido que es relativamente desconocido para audiencias generales, pero ha encontrado cierto séquito por apariciones secundarias en series animadas o videojuegos. Este mismo año incluso hizo el salto a la pantalla grande interpretado por Pierce Brosnan en la película de Black Adam. El personaje en sí fue creado por Garnet Fox y Howard Sherman en 1940, el mismo guionista que creó a Hawkman y Hawkgirl y el Flash original. Apareció por primera vez en una historia corta de 6 páginas en la serie antología More Fun Comics número 55, donde continuaría teniendo aventuras menores. Aunque en ese entonces no era un hechicero, algo así, era descrito como un alquimista y un científico que había adquirido tal dominio sobre la ciencia que para todos los demás parecía magia. Pero también indagaba en cosas que claramente no tenían base científica alguna, como vamos a ver. El personaje no consiguió un origen hasta un año después en la misma serie, y es un origen que será recontado varias veces por diferentes autores, cada uno agregando un detalle extra que, a diferencia de otros personajes, enriquecía la mitología en lugar de complicarla. La segunda versión de este origen es la primera historia que vamos a ver en el cómic que empezaremos a leer hoy. El inmortal Doctor Destino es en realidad una compilación de historias clásicas previas del personaje. Y dado que el personaje no conseguirá su propia serie hasta finales de los 80, es técnicamente el primer cómic bajo su nombre. El número que vamos a ver hoy compila 3 historias. La primera de ellas, publicada originalmente en DC Special Series número 10, una serie donde cada número tenía una temática. Es decir, todas las historias del número podían ser sobre un personaje específico o girar alrededor de una temática. En el caso del número donde salió esta originalmente, eran orígenes recontados. Y antes de empezar a hablar de las historias, vamos a hablar de la tapa. Esta presenta más que nada la última historia que vamos a hablar hoy, pero además tiene algo muy interesante, que es una doble portada. Es decir, vemos la mitad adelante y la mitad en la contraportada. Escrita por Paul Lewis, dibujada por Joe Staton, tinta de Mike Nasser, colores de Adrian Roy y letra de Shelley Lefferman, el cómic empieza con la esposa del Dr. Fate, Insa Nelson, sentada en la oscuridad escribiendo en su diario sobre su marido. Su nombre soltera, que cada tanto escritores van a emplear, como si no se lo hubiera cambiado al casarse, es Insa Kramer. Aunque en las primeras historias lo cambiaban todo el tiempo. A veces era Insa Kramer, a veces era Insa Karmer, otras veces Insa Sanders. Consistencia no era una prioridad en los 40. Ella está esperando preocupada que Fate regrese a la Torre del Destino de su última lucha. La Torre del Destino es la base de operaciones del Doctor. Es un edificio sin puertas ni ventanas en Salem, que solo pueden entrar y salir aquellos que el Doctor infunde con su poder, atravesando las paredes. Ella prosigue a escribir en su diario, de manera terapéutica por razones que vamos a ver más adelante, la historia de cómo su marido se convirtió en el Dr. Fate. Cuando tenía 12 años, en 1940, Kent Nelson acompañó a su padre, el arqueólogo Sven Nelson, a unas ruinas sumerias. El curioso niño abrió una de las tumbas y resucitó al mago Nabu que descansaba en su interior. A pesar de que claramente toma inspiración de la deidad mesopotámica Nabu, y es algo apropiado dado que su mitología decía que escribía el destino de cada ser humano en una tablilla, literalmente no se parecen en nada más allá de nombre y ubicación. Es más que nada una referencia. La apertura de la tumba liberó un gas nocivo que mantenía al mago en su estado de hibernación, pero resulta letal para el padre de Kent. Insa clama que esto era algo que unos tales señores del orden buscaban. En el original, el evento es igual, pero Kent es 100% responsable de la muerte de su padre. El gas venenoso era un mecanismo de seguridad de la tumba de Nabu que él accidentalmente activa. Acá la culpa es desviada porque este origen vuelve a Nabu una figura más siniestra, como vamos a ver. Con un toque, Nabu le quita el dolor por la pérdida de su padre y hace al niño crecer a su forma adulta, en la cual se quedará permanentemente en vida eterna. Insa continúa su reflexión diciéndole al lector que esta cualidad se ha reflejado en ella, pero no la quiere. Desea envejecer junto a su esposo y que este no sea el Dr. Fate. Esto es en presagio del mayor cambio que este cómic presenta y es algo que definirá al personaje en muchos años por venir. Una vez que le quitó el dolor, Nabu prosiguió a entrenar a Kent Nelson en la magia y artes místicas. Como prueba final, una vez terminado su aprendizaje, Nabu le pidió a Kent que lo atacara con todas sus fuerzas, lo cual hizo, destrozando la figura y revelando lo que realmente es Nabu, un señor del orden. Como dije al principio del video, en la historia original ni el Dr. Fate ni Nabu eran magos, sino más bien científicos muy avanzados, porque la historia original seguía esta onda de alienígenas ancestrales. Nabu era un extraterrestre con conocimientos tan avanzados que los antiguos egipcios, si el original tomaba lugar en Egipto, lo confundieron con un dios. Acá hay una manifestación del concepto cósmico del orden que tomó forma humana.
con el objetivo de trabajar entre hombres en contra de sus enemigos, los señores del caos. Acá es donde introducen estos dos grupos, atrapados en un conflicto eterno que jamás tendrá solución. Y las discusiones y exploraciones filosóficas sobre lo que es el orden y lo que es el caos le darán al Dr. Fate sus historias más interesantes. Es llamativo porque no es bien contra el mal, y esto ya se puede apreciar en esta historia a pesar de que es la más antigua. Los señores del orden no son totalmente benévolos, y esto es manifestado en el cambio mayor al cual aludí hace unos minutos. El hecho que orden muchas veces también es asociado con control. Naboo había usado su forma previa por 5 milenios y estaba gastada. Necesitaba un nuevo huésped y eligió a Kent Nelson. Le entregó un casco y un medallón dorado como símbolos de su poder, y cada vez que Kent los usa, se transforma en el Dr. Fate. Esto es lo que atormenta a Insa y realmente es el conflicto principal en toda la miniserie. Ella se enamoró de Kent, pero cada vez que el Dr. Fate es necesitado, tiene que ver cómo el hombre que ama es consumido por esta otra personalidad. Esta primera historia termina con ella llorando sobre su diario ante el fuego. Respecto a lo visual, estas 3 historias de las que vamos a hablar hoy son evidentemente las más antiguas que cubrimos en nuestro canal. Esta no es la más antigua, pero sí se nota en el dibujo. Si bien el estilo es lo más clásico de lo clásico, se parece bastante a lo que estuvimos visitando en el canal. Un detalle muy particular que quería mencionar es que la mayor parte de la historia, al estar siendo narrada en pasado, los cuadros tienen las puntas redondeadas, que es el recurso más básico que se suele usar en la historieta para hacer lo que conoceríamos como flashbacks. La segunda historia es una reimpresión de More Fun Comics número 56. Escrita por Garner Fox, con dibujo, tinta, color y letra de Howard Sherman, es literalmente la segunda historia jamás publicada del Dr. Fate, que comienza con el Doctor e Insa yendo a buscar a uno de sus enemigos principales, y el primero al que se enfrentó, Wotan. Igual que Naboo, a pesar de que comparte nombre con una deidad, Wotan es uno de los nombres de Odín, realmente no tienen nada que ver más allá de eso. Mientras que más adelante tendrá un origen muy interesante y un par de historias centradas a su alrededor. Por ahora Wotan es simplemente un estudiante de los mismos misterios que el Dr. Fate, y quiere matarlo porque es el único que él considera su igual, y sin él, el mundo finalmente se arrodillará ante Wotan. Típica cosa de cómic de los 40. La primera aventura del Dr. Fate, es decir, la que precedía directamente a esta, lanza al lector directamente en el medio del conflicto. Explicaba el poder de los dos personajes muy por arriba y presentaba a Wotan intentando asesinar a Insa y el Dr. Fate deteniéndolo, lanzando al villano por una ventana de un edificio. Esa es toda la historia de fondo que este número requiere. Los dos protagonistas quieren asegurarse que el criminal murió, así que cruzan un portal entre nubes para ir al río Estigia. ¿Por qué Wotan iría al inframundo griego al morir? Y sí, acorde a la historieta vieja, todo esto es ciencia muy avanzada. El barquero se rehúsa a llevarlos, pero el Dr. Fate no amenaza con prenderle fuego al navío. Siempre me olvido que muchos superhéroes originales comenzaban como cretinos. Supongo que ahora podemos culpar a Naboo retroactivamente, pero como dije en este entonces la cuestión de la posesión no estaba establecida todavía. Una vez llegan a su destino, cruzan las 7 puertas del infierno. Aunque las puertas del infierno es algo que se repite en muchas mitologías, no encontré ninguna que tenga 7. Probablemente sea referente a los 7 pecados capitales o a los 7 niveles del infierno que Dante presenta en la Divina Comedia. Al final se encuentran la sabiduría que gobierna el mundo, que les dice que Wotan sigue vivo. No hay mucho que ahondar sobre esto, dado que realmente es algo irrelevante. Otra de las razones por las cuales no cubrimos historias tan viejas es que antes los cómics no intentaban tener una continuidad o cosmología relativamente consistente. Eran simplemente aventuras autoconclusivas de diferentes personajes. Esta sabiduría nunca vuelve a aparecer. Con su información obtenida, regresan al mundo de los vivos, justo cuando los árboles son arrancados del suelo temblante. Dr. Fate baña el suelo con su magia, literalmente su solución a todo en estas primeras historias, para detener el temblor, y descubre que Wotan aumentó el flujo eléctrico y magnético de los polos para hacer estallar el planeta. Cortamos al villano que está haciendo una demostración, para sí mismo, en una maqueta de la Tierra que cuando jala una palanca, estalla. Ah, villanos clásicos, donde literalmente reventar el planeta era una meta a obtener común. Mientras tanto, Fate busca a su oponente en las montañas, y de golpe un águila gigante parlante le dice dónde está su casa. ¿Qué puedo decir? ¿Qué comentario puedo hacer que le haga justicia a la absurdidad y lo random de esta historia? Mientras Wotan se regodea, Fate llega y le revienta la casa, exponiendo al villano. El científico loco corre a la literal palanca del fin del mundo, pero cuando la acciona, nada sucede.
Porque, como dije, el Dr. Fate bañó con su energía en la maquinaria, dejándola inútil. Le da un par de golpes dejándola inconsciente y prosigue a enterrarlo en la piedra. Vivo, pero en coma. Atrapado dentro del mundo que intentó destruir, terminando la historia. ¿Qué queda por decir? Es una historia simple de un tipo muy malo que quiere destruir el mundo. Cómics como estos son difíciles de comentar para mí, porque siempre les termino encontrando una imaginativa ingenuidad. No sé si buenas, pero entrañables y difíciles de opinar. Son como un niño hablando de Papá Noel. Hay algo adorable en su ingenuidad. Y en lo visual no hay mucho que decir. Bienvenidos a los años 40. Este es el estilo de dibujo que se acostumbraba en la época. Lo interesante es ver más que nada la diagramación, que es básicamente 4 tiras de 2 cuadros en casi toda la historieta. Respecto al color, son todos colores de una paleta muy limitada y son colores planos. Con eso pasamos a la última historia de este número, La momia que el tiempo olvidó. Escrita por Martín Pasco con dibujo y tinta de Walt Simonson y color y letra de Phil LaSorda. Esta es una reimpresión de First Issue Special número 9. Otra serie de antología donde cada número presentaba un personaje diferente. Cada uno de estos servía como una especie de episodio piloto. Ver que también vendía el personaje para después darles o no una serie propia. Aunque muchos de esos personajes terminaron teniendo su propia serie, ninguna salió por esos números en particular. Y de este número, esta edición nos trae una versión en blanco y negro de la tapa original. La historia comienza con Fate abandonando su torre después de ser advertido de peligro por el Orbe de Naboo. El Orbe de Naboo es esencialmente la batiseñal del Dr. Fate. Una esfera de cristal que tiene adentro de la torre y le avisa de peligros inminentes. Se dirige al Museo de Egiptología de Boston, donde un tal Dr. McGill está haciendo un recorrido de las últimas adquisiciones tras una excavación, cuando detrás de ellos uno de los sarcófagos se abre y solo vemos un grito. Al llegar el Dr. Fate atravesando la pared, los encuentra contorsionados con expresiones de horror permanentemente grabadas en sus rostros, y el responsable lo ataca por la espalda, la momia Calis, sirviente de Anubis. Creo que uno de los detalles más interesantes de esta historia es que se tomaron el tiempo de darle globos de diálogos con formas muy particulares a Calis, como si se estuvieran descomponiendo tan podridos como la momia. Los dioses egipcios tienen una interesante relación con el Dr. Fate, porque sus poderes parecen a veces venir o por lo menos tener una relación con ellos. A pesar de que los señores del orden y el panteón egipcio son dos grupos completamente diferentes, Fate suele exclamar sus nombres en sus hechizos. Y muchas veces sirven tanto de aliados como de antagonistas, como vamos a ver a continuación. Fate intenta exorcizar el cadáver, pero la momia simplemente absorbe el hechizo y se lo devuelve en fuerza bruta, clamando que puede hacer esto porque su poder proviene del amuleto que cuelga del cuello del hechicero, el cual procede a tomar y retirarse. Al despertar, Fate intenta volver a encontrar a su oponente, pero el amuleto robado bloquea sus hechizos. Decide entonces retirarse, recuperar sus fuerzas mientras piensa una aproximación alternativa y vuelve a la Torre del Destino, donde se desploma ante Insa. Ella le quita el casco y mientras atiende sus heridas le reprocha sobre su estilo de vida, de cómo Fate toma a su esposo, la deja a oscuras sobre lo que pasa fuera de la torre y luego se lo regresa magullado para ser tratado. Algo interesante que presenta en esta historia, y la razón por la cual Kent prosigue con este accionar, es que él no sabe que es poseído por Naboo. Aunque el patrón de habla de Fate cambia completamente, él cree que sus acciones son suyas. En cuanto a Insa, la pareja que no quiere que su novio o novia no sea un superhéroe no es algo nuevo. Pero la naturaleza de estos personajes evita uno de los problemas más comunes con este arquetipo, que es que la pareja del héroe termina pareciendo egoísta o por lo menos ignorante. Porque muchas veces, por intentar crear este drama, los escritores terminan pisando una trampa que termina resultando en estos personajes anteponiendo sus sentimientos y emociones al bienestar del mundo entero. Acá porque Insa ve la transformación, pero el Dr. Fate la mantiene a oscuras. Para su perspectiva, el bienestar de Kent bien podría significar el bienestar del mundo. Su angustia se siente que viene de un lugar de genuina preocupación por la persona que ama. Pero cuando ella vuelve con un café y lo encuentra dormido a media conversación, se termina hartando de nunca poder estar con su esposo, de los secretos, y se marcha de la torre. Una posible inconsistencia es que Insa muchas veces menciona que está atrapada en la torre, menciona que no tiene amigos afuera, pero claramente ella puede irse cuando quiere. Puede ser que se refiere al hecho de que Kent pasa tanto tiempo como el Doctor Destino, que ella no pueda irse por medio de que él regrese y necesita atención médica y ella no esté ahí para dársela. Pero no queda del todo claro.
y procedemos a ver qué tan prisionero es Kent de su propio cuerpo. Porque, aunque la narración nos dice que quiere llorar e ir tras ella, el Dr. Fate le repite el nombre de la momia una y otra vez para que se ponga a investigar. Y eso hace, buscando en textos recuperados tanto en sus aventuras como en excavaciones propias. En algún punto, Kent siguió los pasos de su padre y consiguió un doctorado en arqueología. De ahí el doctor en el nombre. Le toma horas, pero encuentra un pergamino del 2030 a.C., que le habla de un sacerdote que predicaba sobre el dios Anubis en la ciudad de Bubastis. Aunque como dice el cómic, sí estaría algo fuera de lugar, dado que en Bubastis se practicaba la adoración a la diosa Bast. Uno, no predicaría que los otros son falsos dioses, dado que el antiguo Egipto era politeísta. Y dos, y la más importante, este parece entrar en la moda, por ponerle un nombre, de cristianizar otras deidades. En este caso, y la que yo encontré que se repite más en la ficción, que el dios del inframundo tiene que ser el malo, porque tenemos que hacer que se asemeje al diablo. Anubis era el dios de la muerte, sí, pero era más asociado como el dios de la vida después de la muerte. Un protector de tumbas y cementerios, no un dios que te castigaría si no le entregas tu alma. Bueno, Anubis recompensa la servidumbre de Calis, entregándole un amuleto de poder que le dará la vida eterna. Por cierto, este Egipto se ve bastante blanco. Sí, el cómic original del Dr. Fate era en los 40, así que no hubieran podido hacerlo ni aunque quisieran. Pero este es del 75, ya podrían respetar algunas etnias. Con el poder del amuleto, Calis esclavizó la ciudad, pero eventualmente Nabu intervino, despojándolo del talismán y como castigo, momificándolo. Otra disonancia, la momificación no era un castigo, era una necesidad religiosa. Los egipcios creían que al morir el Ka, esencialmente el alma, pero es más complicado que ello, se separaba del cuerpo y algún día regresaría a él, pero no podría hacerlo sin un cuerpo al cual regresar, por lo tanto lo preservaban en este método ritual. Con la mini lección de historia a un lado, lo destacable de este cómic es que explica el origen del amuleto del Dr. Fate, un artilugio que ha tenido consigo desde su creación, pero no se le ha dado más que es la fuente de alguno de sus poderes. Tenemos un repaso al origen del Dr. Fate, que no vamos a cubrir porque ya lo hicimos al principio del capítulo, y el Doctor se retira a continuar la búsqueda de la momia. Aunque vale la pena destacar algo de toda esta recapitulación. Y me refiero a esta imagen, un niño que fue encerrado y transformado en un hombre mágico. Y esto describe muy bien gran parte del origen que hablábamos. Mientras tanto, en un hotel cercano, Insa inmediatamente se arrepiente de haber abandonado a Kent en ese estado, y decide ir al museo para investigar a ver si puede darle una mano a su marido. ¿Cómo sabe que el oponente que le hizo esos Fate vino del museo? No tengo idea, simplemente dice que tiene un presentimiento. Curiosamente, un cambio que se le va a hacer al Dr. Fate décadas después de esta historia podría explicar este pequeño momento. Mientras tanto, Calis está haciendo un cántico para invocar a su dios cuando es golpeado por el Dr. Fate. Sabiendo que no puede usar sus hechizos contra él, el héroe comienza peleando cuerpo a cuerpo, para desorientar a su oponente y usar su magia cuando éste no pueda concentrarse para usar el amuleto. Al encontrar esa apertura, Fate apaga todas las luces de Boston y las hace brillar directamente sobre la momia, pensando que, dado que sirve a un dios de la oscuridad, la luz sería su debilidad. De nuevo, Anubis no era un dios de las tinieblas. El rayo lo golpea y daña, pero no suficiente como para destruirlo. Temiendo que cada minuto que pase su oponente se vuelve más fuerte, Dr. Fate empieza a entrar en pánico, hasta que un auto se detiene a su lado, del cual sale Insa, con un pequeño pedazo del sarcófago de la momia. El fragmento es un sello con la marca de Nabu y el nombre real de la momia, que fue necesario para sellar al muerto viviente todos los milenios atrás. Ella intenta disculparse por dejarlo, pero se encuentra con la distante voz del Dr. Fate llamándola Señora Nelson. Sin decirle mucho más, se retira. Y una vez que le devuelve la luz a la ciudad, encuentra que una pirámide y una esfinge aparecieron en medio arrasando varios edificios. Creo que no necesitarías luces para ver eso. En el centro del desastre, Calis se regocija, invocando a Anubis para mostrarle las obras dedicadas a él. Pero pasó tanto tiempo del antiguo Egipto que el dios ni se acuerda de él ni le importa sus ofrendas. Está casi insultado de que se molestaran en llamarlo. Calis entra en desesperación ante el rechazo de su deidad y se arranca los vendajes, mostrando su cara a medio descomponer. Otra cosa muy interesante es el diseño de Calis, que si bien es bastante simple, la idea que tenga los ojos y los dientes rojos le da una personalidad muy particular. En el caso de Anubis es literalmente un jeroglífico que acaba de cobrar vida. Y creo que la idea de que parezca bidimensional también le da un tono muy único. Cuando el Dr. Fate aparece en la escena, Anubis está dispuesto a reconsiderar el reconocer a Calis para empezar, si destruye al heredero de Nabu.
La momia usa el amuleto para invocar lo que llama las garras de Anubis, que parecen ser cintas con puntas súper afiladas. Al doctor le toma un momento, pero logra hacer una onda expansiva mística que se deshace de ellas. A través del fragmento del sarcófago pronuncia el nombre real de Calis, Etepecti Tefnazke, e invoca a Ra, dios del sol, y con el poder de la deidad canalizada destruye a su oponente, reclamando el amuleto de Anubis. El esfuerzo de encarnar a un dios lo lleva al límite y se desploma en el suelo hasta que Insa lo vuelve a alcanzar. Esta vez es Kent quien le agradece por su ayuda a derrotar a la criatura, e Insa tal vez empiece a sentirse cómoda viviendo con Dr. Fate. Spoilers, no va a ser así. De hecho, creo que es algo que ella aprende en cada número de esta miniserie. Este cómic está bien. Como ya mencioné, por la naturaleza de la serie en la que se publicó esta historia, se siente y lee como un capítulo piloto de una serie que nunca se dio. Como dijimos, esta es la historia más moderna, lo cual también la hace la más dinámica. El dibujo de Simonson es muy interesante y tiene una estilización muy particular. A mí personalmente es el que más me gusta de todo este número. Algunas cosas también están más establecidas en el personaje, como la forma de hablar y las cosas que ya comentó Julián, pero algo que a mí me gusta destacar es los símbolos, especialmente el uso de Lang, y literalmente está en todos los hechizos que usa. Y bueno, con esta última historia nos acercamos bastante más a lo que conocemos hoy en día como el Dr. Fate. Pero así como está presentada, es una entretenida historia que abre y cierra y te explica más o menos la dinámica entre Kent y su esposa. Pero no mucho más que eso. La semana que viene continuaremos el inmortal Doctor Destino, pero a diferencia de esta, toda la historieta tendrá una sola historia, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe Stanton. Staton, no tiene ese. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe Staton. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe Station. ¿Qué? No, Me la falta ahí. Staton. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe ¿Qué? ¿Por qué le quiero poner una I? No. Staton. Como Station, pero sin la I, cambia completamente la pronunciación. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe Station. No, sin la I. Staton, la concha. Menos mal que no se llama Girchevsky. Es fácil de pronunciar. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Paul. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe Station. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe Station. Así sí, decí Stay on. Es como estado prendido. El Levitz me saca de. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe Station. ¿Qué? Pero ahora que lo dijiste. Ay, Escrita por Paul. no te voy a abrir la puerta. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe Staton. ¡Ah! ¡Staton! No. Nunca creí que esto iba a ser el problema del. Staton. Staton. Ay. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe Staton. Staton. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe Station. Ahora que. ¿Por qué quiero ponerle la I? ¡No hay I! Es por el tanto tiempo con el PlayStation, se me pegó, ¿no? Mi tema que son las 9 y 10 de la noche, ¿sí? Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe Station. ¿Por qué? State on. God damn it. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe Station. ¡Fuck! Joe Staton. Si no decís, dibujada por Joe Staton y escrita por Paul. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe Staton. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe Staton. Staton. Quedaba escrita por Paul Levitz y dibujada por Joe Staton. Fondo, viste, agregado. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe Staton. Fuck. Escrita por Paul Levitz, dibujada por Joe Staton. Fuck yeah. Hey, si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar.
Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor, consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.